Buenas tardes, señorías, señora ministra. Hoy traemos una cuestión de carácter general, como son el conjunto de instalaciones del Ministerio de Defensa, especialmente las que están en desuso o las que lo van a ser, y la concreción en un caso particular en Cantabria, en concreto en la ciudad de Santander. Bien, yo conozco algo, he estado estudiando, mirando lo que era el plan que se hizo en el año 2013 sobre cómo actuar con la mayoría de las instalaciones que estaban en desuso, las que estaban en abandonadas o en las que se podían poner en marcha de esta manera. Y en aquel plan, que se diseñó en dos fases, usted lo conocerá perfectamente, pues había una fase del 2014 al 2017 y otra del 2017 al 2024. En total había 521 instalaciones que estaban afectadas, de las cuales 358 ya estaban fuera del uso, digamos, militar o el asociado al Ministerio de Defensa directamente. La cuestión está en que, pasados 5 años, 6 años después de aquello, en el balance que se hizo a final del 2018, ya para el año 2019, pues todo aquel plan se había trastocado enormemente. Bien, se había trastocado por motivos pues no tan obvios y por motivos lógicos, ¿no?, que no le afectan ni directamente a usted ni al propio Ministerio. Uno fue pues la gran crisis que ha habido y luego pues la pandemia, que a todos nos ha afectado. Ha habido una crisis económica con la cual los recursos que eran necesarios han empezado a fallar y, por otro lado, pues la pandemia, que no vamos aquí ahora a repetir cómo nos ha afectado a todos. Luego hay otras dificultades ya de orden más concreto, como son todas aquellas que afectan a la normativa, especialmente a la legislación de las comunidades autónomas, la legislación de los ayuntamientos, en fin, a veces la dificultad para casar los convenios que habría que hacer en colaboración para tener todas las sensibilidades. En el plan del 2020, en el plan de actuación, yo no he visto el resultado final, usted tendrá, supongo, el balance, pero me imagino que el balance del plan o del resultado del año 2020 pues haya sido también muy lejano a los objetivos con los que se estaban planificando. De hecho, ya en aquella época quedaban más de 129 pendientes de las iniciales 163 actuaciones que había para ir modificando, arreglando y pasando, digamos, instalaciones al uso no defensivo, por decirlo de una palabra rápida que se me ocurre, porque el resto había 358 que ya estaban fuera de uso y entonces el objetivo del Ministerio, lógicamente, era venderlas, obtenerlas o hacer convenios con eso. Bien. La verdad es que en España, en los últimos años, y ya no hablo de los recientes, sino que históricamente tenemos ejemplos en todas las ciudades de numerosas instalaciones que han ido desafectándose del servicio público de defensa y pasándose a las ciudades. Y yo creo que esto ha tenido un gran éxito y un gran reconocimiento en la población. Yo creo que la aceptación por parte de los ciudadanos de cómo estas instalaciones que se iban abandonando pasaban a otros usos, pues luego ha sido algo muy a tener en cuenta. Todas las ciudades tenemos ejemplos. En concreto, en la ciudad de Santander tenemos el cuartel de María Cristina, que estaba en el centro de la ciudad. También, ya que está aquí el ministro del Interior, me estoy acordando de la cárcel, la prisión provincial, que también estaba en el centro. Pues, en fin, la filosofía de estos ministerios, pues lógicamente es que estas instalaciones no estén en el centro de las ciudades, ¿no? Pues, y en concreto, pues todos hemos vivido pues actuaciones en la costa y distintos sitios recuperados para el uso público de una manera satisfactoria. Bien, pero este caso, esta interpelación, pues aprovecha para el caso particular y de paso escucharla a usted sobre cuáles son las perspectivas generales y cómo estamos en este momento, cuál es el estado de la cuestión de estas instalaciones. Bien, el caso particular de Santander, el que yo le traigo al caso, es un caso especial que me permito hacerle una breve descripción. Probablemente ya se le hayan dado, pero a lo mejor no ha estado allí. Y de esto, pues me gustaría informarle un poco, porque no es una simple instalación que exista recientemente,
sino que es algo que tiene una gran historia. Esta finca en Santander, en Campogiro, pues ya tenemos constancia de ella desde, no solo del siglo XV, donde iban las familias a veranear, sino ya desde el siglo XVIII, cuando aparece en los estudios y aparece, pues, no solamente como algo importante y productivo. Fíjese usted que Jovellanos, el ilustre vecino asturiano, en su viaje a Santander ya visitó la finca de la Remonta, porque en aquella época allí había molinos de marea y se desarrollaban pues unas actividades muy productivas. Por ejemplo, había una fábrica de cervezas, había grandes plantaciones donde se cultivaba el vino. Luego pasó a llamarse La Reyerta y había un armador que tuvo mucho éxito, incluso tenía fábricas de loza, de refinerías de azúcar, de todo tipo, hasta que con el paso del tiempo fue pasando de dueños y finalmente, bueno, me voy a decir que tenía hasta un lago de agua dulce y un lago de agua salada, que todavía hoy en día se pueden observar. Bien, con el paso del tiempo, pues resulta que, por cierto, el diccionario de Madoz, este diccionario estadístico, geográfico, histórico del año 1845, antes de que tuviera nada que ver con lo oficial, ya aparece descrita la finca de la Remonta con sus características, o sea, que ya llamaba la atención en aquel momento. Bien, en el año 1921 la compra la Diputación de Santander y aproximadamente eran 35 hectáreas, porque, claro, hay que situarse, estamos hablando de, en estos momentos, oficialmente casi 300.000 metros cuadrados de finca, con sus instalaciones, que en estos momentos están abandonadas, pero que han tenido hasta hace poco uso. Bien, pues en el año 21 la Diputación de Santander la compra y posteriormente se la vende al Ministerio de la Guerra, y allí instala el depósito de sementales de Santander, que era consecuencia de un plan del Ministerio de 1919 para la cría caballar y la remonta del Ministerio de Defensa. Yo no voy a seguir extendiéndome más, pero lo que quiero dejar constancia es de que es algo emblemático, muy querido en la ciudad, y luego con el paso del tiempo, pues ¿qué ha ocurrido? Pues que ha quedado en desuso. En estos momentos ya está en desuso. La historia reciente, que es la que nos trae aquí al caso, es que después de distintas conversaciones, en el año 2006 se firma un convenio entre el Ayuntamiento de Santander, el Gobierno de Cantabria y el Ministerio de Defensa para desarrollar un plan parcial en este solar, en este gran solar, un plan parcial en el que había fundamentalmente un objetivo que era construir viviendas sociales, en un momento muy delicado en el que además se construían muchas viviendas sociales. Primero recuerdo que el presidente Zapatero en un mitin anunció que iban a hacer 4.000 viviendas en la Remonta, en una de estos euforia mitinera. Luego ya se recondujo a unas cantidades mucho más asequibles y se hizo un plan parcial con 1.300 viviendas que tenían que ser todas de protección oficial y un gran parque de 150.000 metros cuadrados. Bien, llegó la crisis, se dejaron de construir viviendas de todo tipo y el plan pues se fue retrasando. Sí se llegó a aprobar el plan parcial. ¿Y qué ocurrió? Pues que en el año 2015, como no se desarrollaba, se hizo una concesión de manial de una parte al Ayuntamiento de Santander, donde pues, ha hecho unas instalaciones, en fin, lo está cuidando, hay un carril bici, tiene una gran parte, casi 90.000 metros que se han puesto en uso para los ciudadanos. Bueno, pues el plan general de Santander fue anulado, con lo cual este convenio decayó. El convenio original ya no se puede desarrollar y en estos momentos pues hemos cambiado todos de opinión. Primero, la opinión pública ha cambiado, el Partido Regionalista de Cantabria también ha cambiado. No queremos ya que se hagan viviendas en ese espacio. Creemos que eso es una oportunidad única para el futuro que no debemos desperdiciar y, por lo tanto, en estos momentos queremos reconducir el convenio, queremos realizar un nuevo convenio con el Ayuntamiento de Santander para que esto sea un gran espacio verde
un gran espacio que realmente es difícil obtener hoy en día. Hay en Santander muchos suelos urbanizables para hacer viviendas y, de hecho, los propietarios están deseando que tuviera estas condiciones. Y yo siempre, además, tengo que reconocer que nunca me opuse, pero nunca me gustó mucho. Paso mucha envidia cuando voy por los países europeos y veo esos grandes parques que tienen en las ciudades. Inglaterra, por ejemplo, que conozco muy bien, tiene todos esos parques en los centros, que igual provienen de un origen pues feudal o más nobiliario. En España siempre hemos sido mucho más individualistas y es más difícil que se hayan conservado grandes espacios públicos. Pero da gusto ver esos grandes parques en todas las ciudades de cualquier tamaño, con no solo zonas verdes, sino instalaciones deportivas. Y yo creo que esta finca, que tiene un montón de posibilidades en este sentido, tiene que tener esta finalidad. O sea, la finalidad de ser un gran espacio verde, un gran espacio público, y que el Ministerio de Defensa, que en estos momentos ya no está en condiciones de obtener un aprovechamiento urbanístico y crematístico como lógicamente le gustaría, y yo lo entiendo, pero bien, estamos hablando de algo que pasaría a uso público de todos los ciudadanos y que el objetivo fundamentalmente es que podamos llegar a una cesión que no sea gravosa para el Ayuntamiento de Santander y para el Gobierno de Cantabria. Yo creo que podemos conseguir este objetivo, pero me gustaría, mientras tanto, oír cuáles son las perspectivas que está manejando el Ministerio en estos momentos con esta finca y en particular con todo el conjunto de instalaciones que están quedando en desuso en toda España. Nada más. Muchas gracias, señor Mazón.